Daishonin comienza la explicación diciéndole, ¿sí? ¿Cómo se llama? Que existen dos tipos de enfermedades, ¿no? Las enfermedades físicas y las enfermedades mentales, ¿no es cierto? Lo primero que tenemos que aprender. Después el Daishonin le está explicando. Las enfermedades físicas, normalmente un médico las va a curar, ¿no es cierto? Te toma radiografías, te hace análisis, va detectando cómo te vas a curar, porque es natural que nuestro cuerpo se enferme. De repente nos falta vitamina, nos falta descanso, en algún desarreglo en la alimentación, ¿no? Entonces nos enfermamos, el médico ve y te cura. Ahora dice, el Daishonin, eso yo quiero que entienda, el Daishonin explica que las enfermedades mentales, cuando habla de enfermedades mentales, acá el Daishonin no está hablando porque este miembro o tal persona se volvió loco, o está con esquizofrenia, está con alguna enfermedad. No, esa enfermedad mental él no se refiere. Se refiere a las enfermedades espirituales que tiene el ser humano. ¿Ok? Por eso que él dice, la raíz de esas enfermedades espirituales, ¿sí? Se generan por estos tres venenos, que habla que el ser humano tiene odio, tiene codicia y tiene estupidez en su vida. Por eso se genera el hecho que yo sienta rencor hacia alguien, ¿no? Hacia mi esposa, hacia mi hijo, hacia mi suegra, hacia la vida, no sé. Eso lo genero dentro de mi propia vida. Por eso yo soy una persona amargada. Por eso yo soy una persona desconfiada, ¿no? Porque eso está generando dentro de mi propia vida, porque yo estoy haciendo brotar esos venenos dentro de mi propia vida, ¿no? Y eso es lo que dice el Daishonin. Y ese tipo de enfermedad no lo va a curar un médico. Ya no sirve el médico para eso. Para curarme yo el rencor que sentía por mi padre, un médico no me va a curar. Un psicólogo no me va a hacer que yo entienda por qué debo querer a mi padre. ¿No es cierto? ¿Cómo lo voy a curar? Acá lo explica el Daishonin. A través de la práctica de Nam-myoho Renge Kyo, tú puedes desarrollar esa capacidad. ¿Ok? ¿Usted está grabando? Sí. Para que se recuerde cómo explica. Qué bueno. Ok, entonces, ¿cómo se llama? Y eso es lo que el Daishonin dice. Esas enfermedades son mucho más graves, ¿no? Porque la parte física la curamos, ¿sí? Con vitamina, con lo que sea, ¿no? Yo cuando le contaba mi experiencia de este resentimiento que yo tenía hacia mi padre, ustedes creen que, como yo les he explicado siempre, esto yo no lo cambié en 1 año, en 2 años, fueron 4 años. Cuesta, duele entender por qué. Entonces, eso, justamente por eso el Daishonin dice, eso es grave. No se cura así facilito nada más. Yo tengo que entender en mi vida por qué existe ese sufrimiento, ¿no? Acá, por ejemplo, en la página 27, por ejemplo, en la 1, 2, 3, el tercer párrafo, Yuli puede leerlo, donde explica más acerca de esas enfermedades de la mente. ¿En mirada? No, la segunda categoría, dice. La segunda categoría que menciona son las enfermedades de la mente. Son distintas de las que hoy se definen como trastornos psicológicos o mentales, pues en verdad se refieren a patologías anímicas o de la época y de la sociedad. En una palabra, son resultados de deseos o impulsos mundanos. Estos abarcan tal variedad asociada a los tres venenos, odio, codicia y estupidez, que se habla de 84.000 funciones de este tipo. A diferencia de las enfermedades del cuerpo, las enfermedades de la mente surgen de la oscuridad o ignorancia primordial que anida en lo profundo de la vida. Y ni la droga más milagrosa ni el médico más experto logran curar este tipo de trastornos. Además, dice el Daishonin, cuando se busca más expertos logran curar este tipo de trastornos. Además dice el Daishonin, cuando se busca una cura basada en las enseñanzas budistas, primero hay que reconocer que las enfermedades de la mente son de gravedad muy variable. Hay un ratito. ¿No es cierto? O sea, acá
vuelve a reafirmar lo que yo le estaba explicando, que no se trata de una enfermedad, ¿cómo se llama?, de la mente porque tengo, por decir, amnesia, tengo esquizofrenia. No, esa enfermedad no habla el Rayón, ¿sí? Sino esa enfermedad que acá habla, que está generado por la oscuridad fundamental. ¿Se acuerdan ustedes qué significa oscuridad fundamental? Siempre lo hemos escuchado, ¿no? Ese término, ¿no es cierto? Señor Armando, ¿usted se acuerda qué significa oscuridad fundamental? Siempre en el budismo hemos hablado ese término, ¿no? ¿Se acuerda usted, señor Armando? Señor Armando, ¿se acuerda? Señor Tenorio. ¿Ah? ¿Qué significa oscuridad fundamental? Acá siempre hemos hablado, los que practicamos el budismo hablamos que nosotros en nuestra vida tenemos oscuridad fundamental. ¿A qué se refiere? ¿Saben? ¿A qué se refiere? Ajá. Oscuridad fundamental. Ajá. Bueno, yo he leído, pero hasta ahora no he llegado a eso. Ajá. Yo paro leyendo eso de mi tercer libro, del primero o segundo. Okay. Pero no he llegado a eso todavía. ¿Usted, ¿Qué señor quiere César? decir, pues, que, Ahorita le voy a... que, ¿cómo le podría decir? Oscuridad mental, ¿no? ¿Cómo dijo? Oscuridad fundamental se refiere a la ignorancia, ¿no? ¿Ignorancia de qué? Ignorancia de la fe que practicamos, ¿no? También cuando leemos algo y no sabemos comprender, entender, ¿no? Quizás por eso que equivocamos, ¿no? El camino. Hay algo que siempre he aprendido yo. ¿Para qué practicamos este Nam-myoho Renge-kyo? Para desarrollarnos nosotros como mejores seres humanos. Para eso es la práctica, para poder lograr ese desarrollo de nosotros. Si mi práctica de Nam-myoho Renge-kyo sirve para que yo me desarrolle, ok, estoy practicando correctamente. Pero si yo practico Nam-myoho Renge-kyo y sigo actuando negativamente, sigo sintiendo rencor, sigo sintiendo fastidio hacia la gente, no está sirviendo de nada que yo practique, ¿no? Y no sirve de nada porque de repente estoy equivocándome en la manera de practicar. Fe, práctica, estudio. Siempre tenemos que llegar al mismo punto de origen, siempre, ¿no? Oscuridad fundamental es yo no querer entender que todo lo que sucede a mi alrededor es responsabilidad mía. Que no mi papá tiene la culpa, no mi esposa tiene la culpa, no mi hijo tiene la culpa, no, yo. Porque todas las demás personas se portan de tal o cual manera, ¿no es cierto? Porque eso está dentro de mi propia vida. Mientras yo no entienda eso, mientras yo no asuma esa responsabilidad, yo sigo teniendo oscuridad fundamental en mi vida, ¿no? Porque el budismo te enseña, eso es. Ahora, que tú no lo entiendas, que tú no lo comprendas, que no sea fácil de aplicarlo, eso es otra cosa. Para eso estamos entonando Nam-myoho Renge-kyo, para llegar el momento a entenderlo. Cuando yo le decía que yo odiaba a papá, y después de 4 años recién entendí, es porque en esos 4 años estaba luchando contra mi oscuridad fundamental, pues. Eso es practicar Nam-myoho Renge-kyo. Uno lucha, ¿no es cierto? Porque, o sea, en teoría es fácil, no, yo tengo que querer a papá, tengo que estimar a papá, tengo que respetar a papá. Pero no sentía eso, pues, ¿no es cierto? Para yo sentir de verdad, de corazón eso, tengo que luchar contra mi negatividad. Las cosas, así es. Tú misma reflexionar en tu propia vida y luchar contra esa oscuridad fundamental. Eso es muy importante que tenemos que entender en esta parte. Oscuridad fundamental, dice, ¿no? Sí, oscuridad fundamental. ¿Ok? ¿Cómo se llama? Ahora pasamos en el segundo párrafo del Gosho, en la página 28. ¿Puedes leerlo, Mónica? En la parte negrita dice, por otro lado, el Sutra del Loto. Por otro lado, el Sutra del Loto se divide en 2 categorías distintas. La enseñanza teórica, los primeros 14 capítulos, y la enseñanza esencial, los 14 capítulos finales. Son tan distintas entre sí como el fuego y el agua, o como el cielo y la tierra. En que el que confunde la enseñanza esencial con la enseñanza teórica no tiene el discernimiento